La Virgen. La Virgen. Qué mal rollo, macho. Bueno, antes de nada, pido perdón por haber tenido que cerrar el directo de esa manera tan abrupta. Hay gente que se ha quedado preocupada. Ya les he contestado por el chat de los escalones. He sentido como que mi alma se iba. Os he dicho que se me ha roto el frigorífico y he tenido que sacar toda la comida de manera abrupta. Me he puesto a cocinar todo lo que había y me lo he zampado todo. Muchas cosas ya no estaban buenas. Y lo mismo se rompió hace 12 horas la esta y ya no... Sí, he defecado. Hostia, me he puesto amarillo, he defecado. Me temblaban las manos, sudores fríos, me he puesto amarillo, macho. Ya, yo también me he asustado. Bueno, he comido todos los yogures que tenía que comer, o sea, todos los yogures que había, y me he comido todos los flanes y me he comido todas las chuletas de cordero, que eran muchas, y estaba todo mal estado y encima soy intolerante a la lactosa. Con lo cual me ha dado un apretón de locos, acabo de defecar como si me fuera la vida en ello y madre mía, me he asustado hasta yo, tío, es que se me ha nublado la vista de repente y me he quedado en shock. Bueno, durante este rato en el baño ha pasado una cosa. Entonces he dicho, voy a volver porque me voy a centrar en esto que me habéis preguntado antes y me habéis preguntado que si en algún momento he sentido miedo, de verdad, por perder la vida, ¿no? Ya que siempre he sido tan peleón y han pasado muchas cosas en mi vida. Os estaba contando la noticia que ahora sí que puedo proyectar aquí. Ahora sí que la puedo proyectar aquí porque ahora ya tengo ratón. Es del mundo digital. Multitudinaria. Bueno, os voy a proyectar. Este es el artículo de ese día. Esa misma mañana publicaron este artículo. Qué chungo me he puesto, macho. 5 heridos, uno de ellos muy grave, en una pelea multitudinaria en Madrid. La pelea se inició en el interior de la discoteca. 5 personas han resultado heridas, entre ellas una de gravedad, en una multitudinaria pelea ocurrida en Madrid, a la altura del número 18 de la calle Rosario Pino. Sí que es cierto porque yo salía de la discoteca New Garamond, de la sesión Diamond de los miércoles, donde trabajaba mi pareja, Cristina, pero en realidad la pelea empezó en la puerta, pero acabamos en lo que sería el número 18, que es el parking de al lado. En realidad sería el 16. Los hechos se desencadenan a las 6:25 horas aproximadamente, fue un poquito antes yo creo, en el interior de la discoteca New Garamond, cuando una mujer, Cristina, mi pareja, en las instalaciones sufrió una pequeña agresión. Al parecer alguien le tocó el culo. Según relata un guardia de seguridad del parking cercano, en realidad no había un guardia, había una guardia, una chica, pero bueno, no le han puesto género. Al considerar que aquel roce podía desembocar en algo más grave, los responsables del local decidieron expulsar de la sala a la mujer y al grupo de personas que la acompañaban. Ese grupo de personas estaba conformado por mí mismo y por David Chicano, que era la única persona que estaba conmigo. Eso en realidad no es cierto. Os lo voy a leer entero y luego ya hago los matices. Eso en realidad no es cierto. Ella era imagen y teníamos que esperar a que cobraran al final de la noche, y aparte los porteros, que eran amigos míos, me dijeron, están fuera, Borja, espérate que se vayan, porque eran muchos. Era un grupo de unos 22, 23. Era toda una clase de la Universidad San Luis que habían salido de fiesta para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. La Universidad San Luis, para el que no lo conozca, son pijos extranjeros. Venezolanos, colombianos, mexicanos, pero pijos, todos. Pero muy borrachos. Una vez en el exterior, y por causas que de momento se desconocen, alguno de estos jóvenes inició una pelea con otro grupo de personas que se saldó con 5 heridos, uno de ellos de gravedad. Voy a rellenar este hueco. Yo salgo de la discoteca de la mano de Cristina y David Chicano, que venía conmigo, y me encuentro con que hay un grupo de chavales, había como unos 10, 12, esperándome en la misma plaza, ¿no? O sea, era imposible salir por otro sitio que no fuera por ese sin que me vieran. Entonces, cuando salí, yo me fui hacia el parking, Cristina tiraba de mi mano y yo me fui hacia el parking. En realidad yo quería romperle la cara, que le había tocado el culo, pero ya la había pegado dentro. Le pegué, en realidad no le pegué, le cogí de la cabeza, le llevé arrastrando hasta la pared y le solté. Se dio contra la pared. Eso es todo lo que le hice. Entonces, salimos para afuera y yo me encontré con ese grupo de personas allí que me estaban esperando. Sin mediar palabra, se vinieron corriendo hacia mí. Uno de ellos me dio una patada voladora o algo así. Entonces yo le dije, encima, sois unos cagones, no sé qué. Yo empecé a gritarles, tú contra mí, como os he dicho antes, buscando la confrontación con una persona solo. Siendo un grupo tan grande, teníamos las de perder. Entonces yo le dije, tú te vas a pegar conmigo. Entonces le empezaron todos, venga, pégale. De nuevo cometí el mismo error. Me pudo el instinto de supervivencia. Esos llevaban un pedo alucinante todos. En cuanto nos hicieron un corro, yo le di un castañazo al chaval, el chaval cayó al suelo, me senté en su pecho y le empecé a dar de hostias. En ese momento me llovieron patadas en la boca, patadas en la cabeza, me hostiaron. Chicano se metió, empezó a separar y les dije, sois unos cagones,
sois unos cagones, todos contra mí, sois unos cagones, todos contra mí, cagones, tal. Empecé a decirles cosas mientras Cristina tiraba de mí y íbamos hacia el parking. En el parking de la derecha yo tenía mi coche en ese momento, que era un Honda Civic. A la que me voy hacia el parking, bueno, vamos, nos hemos quedado en esa parte, hasta ahí. Porque dicen que no saben cómo empezó la pelea, pues así empezó. Entre los heridos, de edades comprendidas entre 19 y 35 años y de diversas nacionalidades. Sí. Hay 4 hombres y una mujer. Bueno, Cristina en realidad salió en el parte médico porque Cristina tenía un puñetazo en la cabeza. Ahora os explico por qué. En realidad eran 6 heridos de su parte y uno de la nuestra, que era Cristina. Nosotros estábamos muy magullados y muy golpeados, pero en realidad ninguno de nosotros necesitó asistencia médica. Es más, os hago un pequeño spoiler. Al final del todo, cuando aparecieron los 2 policías secretas y cuando aparecieron los uniformados, dijo, ¿dónde están todos los demás? Y nosotros dijimos, somos nosotros. Entonces los maderos hicieron este gesto. Nosotros éramos 3, ellos eran unos 16, más o menos, y pillaron a... Tenían ahí retenidos a 9. Entonces, claro, cuando vieron el bagaje, ¿no?, final de la pelea, con esto no me pongo medallas ni para nada, porque vais a ir entendiendo según os cuente la historia cómo acabó de mal esto. Para todos. Claro, nos veían a nosotros, les miraban a ellos y decían, ¿cómo es posible? O sea, hemos visto cómo se nos escapaban 20 de las manos, ¿cómo es posible que aquellos estén 4 en el SAMUR, 2 tirados ahí y vosotros 3 estéis bien? No, ¿dónde están los demás? Y nosotros dijimos, no había más, éramos nosotros 3, nada más. ¿Vale? Bueno, pues así quedó el bagaje. Bueno, la peor parte se la llevó un joven venezolano, sí que es cierto, le atravesaron el riñón, estuvo a muy poquito de morir. Aquí los facultativos del SAMUR de Protección Civil encontraron tendido en la acera, consciente, con 2 heridas penetrantes en el tórax, por arma blanca. Cierto. Los sanitarios consiguen estabilizarlo y fue trasladado, intubado, al hospital Ramón y Cajal, donde ingresó en estado muy grave y indicó el portavoz. Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía, un joven marroquí de 25 años, no es cierto, no soy marroquí, de 25 años ha sido detenido, eso sí que es cierto, como presunto autor de las puñaladas, sí que es cierto, que recibió el herido más grave. También, de 25 años de edad, es el detenido que se encuentra ya en calabozos, en comisaría de Tetuán, se llama Ilías L. Sí. Los otros 4 heridos, una chica de 21 años, Cristina, y 3 chicos, 19, 27 y 35, todos ellos apuñalados, presentaban contusiones y heridas en la cara. Yo también, pero no cuento como en eso porque yo aparezco como los 3 del bando agresor. Y las manos de carácter leve, por las que fueron atendidos en el lugar de los efectivos de SAMUR, que les dieron de alta. Nos dieron de alta. A mí me llevaron detenido, pero nos dieron de alta. Otras personas se vieron implicadas en la pelea, que en principio no parece obra de bandas enfrentadas, indicaron las fuentes. En ese caso, Antena 3, a la mañana siguiente, hicieron un reportaje, estuvieron grabándonos con las cámaras allí, cuando nosotros 3 estábamos esposados y detenidos con el coche, lo vendieron como una reyerta entre bandas latinas contra marroquíes, por algo de sustancias estupefacientes, dijeron ellos, en Antena 3. La propietaria de un bar cercano al lugar en el que se produjo la reyerta denunció que todos los miércoles se organizaban fiestas en un local y muchos jóvenes de madrugada se producían altercados. Por eso, esa fue la última fiesta que hicieron del del Diamond. Gracias a mí, cerraron el Diamond. Vale, ahora os cuento. Buenas noches, David. Ahora os cuento. Cuando yo salgo del primer conato, en el que yo salgo indemne, únicamente las patadas en la cara y patadas en todo el cuerpo que me dieron para quitarme de encima de su compañero, yo cojo a Cristina, me coge de la mano, nos bajamos para el parking, bajamos la cuesta del parking y dejamos la historia atrás. En el momento que yo estoy llegando a la barrera de abajo del parking, de repente empiezo a escuchar gritos como si una manada de búfalos enfermos viniera hacia mí. En ese momento yo cojo las llaves de mi coche y le dije, Chicano, llévala al coche. Nunca me olvidaré de esa frase. Chicano, llévala al coche, y le tiré las llaves de mi coche. Y me dijo, no te voy a dejar solo, bro, y le dije, llévatela al coche. Tener una novia en una pelea es perder la pelea. Es perder la pelea. Y ahora vais a entender por qué. Bueno, resulta que este grupo esta marabunta de ya serían unos 22 o por ahí, ya se habían juntado todos otra vez, empezaron a bajar la cuesta del parking, que es una cuesta bastante empinada, la del parking del New Gramont, a una velocidad bastante grande. Contando con que estaban borrachos, de los 22 que estaban bajando, a mí me llegaron 8, 9. El que no se cayó, se cayó. El que no se cayó se tropezó. Yo, cuando le vi bajar, pegué la espalda a la columna de la bajada del parking, la primera columna, pegué la espalda para que no me vinieran por detrás, me cuadré y dije, Hail Mary, que sea lo que Dios quiera. Según empezaban a bajar, los 7 u 8 que llegaron a mí empezaron a pegarme todos, o a intentar pegarme, porque al ser 8, ellos mismos se pegaban entre ellos. O sea, se dieron más golpes entre ellos que a mí. Estaban claramente ebrios y aparte eran unos niñatos. Esos no se han pegado en su vida. No se han pegado en su vida, ya os lo digo yo.
Entonces puse la espalda contra la pared y, pues con la tontería, y esto es tal cual, voy a parecer un superhéroe. Yo tendría 25 añitos, pero yo en ese momento estaba en plena forma. ¡Pum! Al suelo, ¡pum! Al suelo, ¡pum! Al suelo. O sea, me cargué a 5 o 6. Ya empezaron a venir todos. Ahí se me generó un problema, porque es que había muchísima gente. Entonces, ¿qué sucede? De repente oigo, ¡no! ¡No! Y viene Cristina y se me pone delante. Digo, me cago en todo. Me cago en todo. En ese momento yo tenía la espalda pegada a la pared y ellos, para mí, estaban siendo un regalito. Estaban siendo un regalito. Si me dejan 5 minutos más, acabo con los 22. Es una forma de hablar. Quiero decir que iban muy ebrios, son gente que no se habían pegado la vida y además venían de cara en una cuesta abajo mientras yo estaba pegado a la pared. O sea, yo tenía todas las de perder por los que eran, pero todas las de ganar por la situación en la que nos encontrábamos. Hasta que viene Cristina. Cuando viene Cristina, se pone delante mía, entonces en ese momento yo automáticamente la cojo a ella, la abrazo, la pongo a ella contra la pared y le doy la espalda a ellos. En ese momento a mí se me apaga la luz. O sea, en ese momento me dan una soba de hostias que ya, ¿para qué queremos más? De espaldas a mí lo único que hice fue taparla a ella y a ella la pegaban como si fuera un tío más, ¿eh? Por eso a ella la tuvo que atender el SAMU. Entonces, le tuvo que atender el SAMU por la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Uno de esos puñetazos me pasa a mí de largo, pero al revés, me pasa a mí de largo y yo veo como la golpea en la frente. Ella se da contra la pared y en ese momento se desmaya un poco, ¿no? En ese momento yo perdí el conocimiento. O sea, perdí totalmente la conciencia de dónde estaba, de lo que estaba pasando. En ese momento a mí se me apagaron todas las luces, pero se me encendió la de la alerta roja. Me giré y a la persona seguí. Esto fue instintivo, ¿eh? Seguí el puño de la persona que lo estaba recogiendo. Me di la vuelta, me tiré encima de esa persona como si no hubiera nadie más allí. Me senté encima de ese tío. Le di con la cabeza en el suelo, o sea, ese tío lo demacré. Pero me estaban pegando patadas, puñetazos. No me movía ni uno. No me movía ni Dios. A ese tío lo reventé. ¿Qué pasa? Al estar sentado encima de él, madre mía, qué somanta de hostia me dieron. Me pegaron mucho. Hasta que, de repente, sucede lo que os voy a contar. De repente aparece, yo dentro del garito, en la mesa de al lado teníamos a 3 magrebís, con los que nos habíamos llevado muy bien. Y ellos parecía que conocían a Cristina. O sea, creo que eran clientes de Cristina que le habían cogido la botella a ella. Porque uno de los 3 hermanos, que son 3 hermanos, por eso la L es del apellido, los 3 se llaman igual, Adnan, bueno, no, eran 2 hermanos. Estaban solo Adnan e Ilías. Un abrazo muy fuerte para los 2, os quiero y lo sabéis. Creo que Ilías está viendo el directo porque, bueno, ahora aparecen esas mismas 2 personas con las que yo había entablado un buen rollo en la mesa de dentro. Habíamos hablado un poco, ¿no? Yo le había dicho a Cristina, mi novia y tal, había buen rollo con ellos, ¿no? Entonces, de repente aparece un Range Rover con unas llantas spinning súper llamativo, que estaba intentando salir del parking. Y según llegan a mi altura, en vez de sacar la barrera y pirarse, se bajan del coche. Ven que era Cristina y se bajan del coche. Y le preguntan, ¿qué pasa? ¡Mi novio, por favor, ayudar a mi novio! Estos 2 héroes sin capa se bajan del coche y contra 22 chavales se ponen a mi lado, me levantan del suelo y, atándose los cinturones, hebillas del cinturón a la mano, se lían a hostias conmigo con todos. Yo cogí el extintor que estaba en la pared, empecé a golpearles a muchos hasta que les rocié con el extintor. ¿Qué pasa? Se llenó una nube de polvo que te cagas dentro, no se veía nada. De repente, varios de ellos sacaron cuchillos. Cuchillos, navajas, etc. Cuchillos digo porque os aparecían robados de un restaurante. Había algunos que eran cuchillos, otros eran navajas. En una nube de polvo, yo solamente vi que uno venía con un cuchillo hacia nosotros. Porque yo con el extintor les había alejado, pero ellos estaban esperando que se disipara un poco la nube para bajar. En el momento que se disipó un poco, volvieron a por nosotros, pero ya con cuchillos. En ese momento, Ilías, si no recuerdo mal, le hostió a uno de ellos con el cinturón, le hostió. Ese tío se cayó el cuchillo. Yo volví a rociar de esto con el extintor. Y de repente se hizo una nube de polvo, de la cual, en cuanto se disipó un poco, yo vi en el suelo chorros de sangre, a un tío retorciéndose de dolor, a un tío con una chaqueta en la mano tapándose. Yo lo que ya vi en ese momento fue un espectáculo dantesco. Y justo bajaban 2 personas más con porras extensibles a por nosotros. Entonces yo vi que Ilías, en ese momento, portando un cuchillo que le había quitado a uno de ellos, se fue a por ellos. Claro, vienen 2 tíos con porras extensibles, se fue a por ellos. En ese momento uno de ellos sacó la placa y dijo, policía. Nos detuvieron a los 3 y a todos ellos empezaron a correr y se les fueron de las manos porque ellos se vinieron a detenernos a nosotros, entonces salieron corriendo. Los uniformados tardaron 20 segundos más.
pillaron a 11, 12, y en el juicio estaban 7, como estaban 7, ¿no? O 9, si no recuerdo mal. Nosotros éramos 3, Adnan, Ilias y yo. En ese momento yo no sabía ni lo que había pasado, ¿vale? Yo estaba todavía magullado, estaba pendiente de Cristina, que estaba medio desmayada, y estos dos chavales estaban bien. De hecho, Adnan, espérate, no se bajaron los dos del coche. Adnan, el hermano pequeño, estaba en la parte de arriba de la rampa. Él venía de fuera porque estaba esperando a su hermano fuera, hasta que escuchó los gritos. Y Ilias es el que estaba abajo solo conmigo. Su hermano, al ver la movida, atravesó atravesó la marabunta de ellos, hostiándoles desde atrás. Entonces, en realidad les hicimos una emboscada. Estábamos 2 aquí y 1 aquí, pero fue una emboscada involuntaria, totalmente. Pero nos vino muy bien. Adnan, estando detrás, joder, algunos se llevó por delante, pero bien. Adnan pega usted también como se llevó muchos por delante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Durante la pelea y durante el extintorazo hubo 6 apuñalados. Evidentemente era en defensa propia, era nuestra vida o la suya. Esto sucedió así, ¿vale? Me gustaría presentaros a una persona que para mí es ultra importante, y a la que nunca le he hecho la pregunta que me gustaría poder hacerle ahora. Uy, perdón. Oiga. Hermanito, buenas noches. Bien, estoy genial. Sí. Me duele recordar ciertas cosas por el final tan desagradable como fue. No os lo he contado, pero me temo que... Bueno, Ilias, que es la persona que tengo el teléfono ahora mismo y la persona que, sin dudarlo, en ningún momento se bajó del coche y defendió mi vida con la suya, porque también puso en riesgo su vida, dentro de la defensa tuvimos que defendernos de muchas maneras y él tuvo que tomar decisiones in situ, en caliente, que le llevaron a estar preso. Por desgracia, él estuvo preso por mi causa. Pero, Ilias, yo te tengo que hacer una pregunta, como, vamos, desde ese día, tanto tú como tu madre, como tu familia, como toda tu familia se ha convertido en parte de la mía. Si yo estoy aquí es gracias a ti, tú bien lo sabes, yo también lo sé. Pero hay una pregunta que siempre me he hecho, pero nunca te la he hecho a ti. Y es, cuando tú pasaste con el coche a mi lado, ¿qué te hizo pararte? O sea, con esto quiero decir, normalmente cuando tú ves una pelea de 20 personas pegándose a hostias, como lo que tú tuviste que ver desde el coche, normalmente no se paran. Sin embargo, tú te paraste. ¿Por qué? Por eso mismo, por ver a 20 personas pegar a un tío. Por eso mismo tú lo has dicho. Eso es un abuso. Y eso es lo que me han inculcado mis padres, no va conmigo. Antes, cuando hemos hablado por teléfono, porque yo le he llamado para preguntarle si le podía llamar, porque esto nunca lo había hecho. Aparte ha habido muchas cosas que no hemos hablado, no hemos vuelto a hablar después de aquello. O sea, hemos dejado ese altercado como de lado, nosotros hemos hecho nuestra vida temiéndome que se paró unos años de la suya, cosa que toda la vida me arrepentiré, pero bueno, en realidad me salvó la vida, ¿no? O sea, mejor... Me he preguntado, antes le he preguntado, bueno, él me ha dicho, de motu propio me ha dicho, y lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. Esa era una de las preguntas que te quería hacer. Si tú volvieras atrás y volvieras a pasar por ese parking, ¿volverías a actuar de la misma manera que lo hiciste? Por supuesto. Y cuando salí del primer permiso, me metí en otro altercado para defender a... Eso no creo que te ayude mucho. Joder. No, si ya lo hecho está y se ha pagado lo que se ha pagado. Por desgracia. No hace falta ya más, ¿no? No hay que darle más vueltas, pero tú sabes que mi familia te quiere como si fueras uno más, yo te quiero como si fueras uno más, de hecho tu familia es mi familia, nunca olvidaré que me salvaste la vida. He leído el artículo de lo que publicaron en aquel día. Yo he visto también... No, ¿tú te acuerdas pocos días después cuando nos vimos que... Bueno, no sé si fue contigo o con tu hermano. Una banda de... Efectivamente, el de la banda de marroquíes contra la banda latinas. En el telediario. Una banda, no nos conocíamos de nada. Eso es lo que más me sorprende de la situación. Estos dos chicos sí que conocían de vista a Cristina. Y yo me había cruzado con ellos en el garito, estaban en la mesa de al lado. Yo a Cristina tampoco la conocía. No, o sea, tú no. Creo que era tu hermano, ¿no? No, creo que era Otto, era por Otto. Otto era el que os había cogido la reserva a través de Cristina. Otto y Jazz. Claro, por Otto, ya está. Jazz. Ah, y Jazz, es verdad. Otto y Jazz. Sí, pero bueno, que vuestra mesa la habíais cogido a Cristina indirectamente a través de Otto. Sí. Simplemente eso es lo que nos unía.
No lo suficiente como para bajarte de un coche viendo que hay 20 tíos en una movida y con cuchillos y todo que estaban esos tíos. Cualquiera no lo haría, la verdad. Muchos años dentro, pero con la cabeza alta por haber evitado... Yo siempre te pediré perdón siempre te pediré perdón por haber... No sé si es que no hice lo suficiente en el juicio, no sé si es que... No sé. Tampoco sé cómo podía haberte librado de aquello, tampoco sé cómo evitar una movida que me vino encima. Tú estabas allí, tú lo viste. Sí, Adnan estaba, como tú dijiste, como recalculaste, que Adnan estaba bajando... Adnan estaba arriba, sí, es verdad, me he acordado después. Yo pensaba que os bajasteis los dos del coche, pero no. Cuando vio que estaba el Range Rover con las puertas... Un tío solo vio una pelea y con 2 cojones se bajó. Yo recuerdo lo del cinturón, ¿no? Bajé yo solo el cinturón. Bajaste tú solo con el cinturón en la mano, ¿verdad? Con una pedazo de villa que te cagas. Ese es el recuerdo que yo tengo. Y por lo que 6 fueron al hospital. 6 fueron al hospital. Eso es lo que estaba contando. El otro en la otra mano. Eso es lo que estaba contando, que claro, cuando vinieron los maderos y vieron que nosotros éramos 3 y ellos eran 16 esperando para entrar en la UBI, o sea, en la UBI no, en el SAMU, pues claro, a ver, eran un huevo, pero cogieron a unos 11, 12 y luego al juicio fueron 7, pero claro, cuando vieron los maderos, que en un lado éramos 3, no se creían que éramos 3 nosotros, porque claro, el bagaje, pues ya os digo, fue... Sí, ¿no te acuerdas lo que le dije a la jueza el último pedo? Pero tú me ves a mí con cara de... O sea, con cuerpo de pulpo para apuñalar a tanta gente. Es verdad. Claro, no, es que, joder, es que... 6 años me pedía. 6 años. Y claro, nosotros fuimos todos... No, lo gracioso es que íbamos como imputados. Claro, también os digo, rezábamos todos porque ese desgraciado no muriera, Todos los días estábamos rezando para que ese desgraciado no muriera. Si ese tío hubiera muerto. No, con lo que he pasado habría sido lo mismo. ¿Tú crees? No, pues en cuanto a años ni de coña. No, en cuanto a años ni de coña nos habríamos comido todos un marrón que te cagas. A mí me pidieron 1 año por riña multitudinaria, 1 año por pertenencia a banda organizada o algo así. Y luego yo sí que le tuve que pagar. Yo sí que le tuve que pagar individualmente al que os digo que le pegó el puñetazo a Cristina. Yo a ese le tuve que pagar la boca y en el juicio le dije, con mucho gusto te pagaba otros 4.000 y te reventaba de nuevo. Esto es lo que yo le dije en el juicio al tío, porque es que encima es muy gracioso porque nos los cruzábamos en el pasillo todos los días. Todos los días que tuvimos que ir a audiencias y a juicios, estaban allí, ellos, todos. Y yo decía, pero esto no hay una manera de separarnos. Una vez me dejaron, se olvidaron de mí en el... Es verdad. En el bus este Es verdad. Bueno, es que, o sea, tú fíjate cómo es la insolencia de los juzgados. Y ahí con el aire acondicionado puesto y congelado. Hubo un día en el que yo me encontré en una sala en la que estaban ellos 7. O sea, estábamos esperando para entrar al juicio. Y también, y el problema que tuvo mi otro hermano, el mayor. Hombre, se jodió. Sí. Antes en la puerta de los... Bueno, había cosas que no quería contar, Ilias. Hay cosas que he omitido. Pero si ya, es lo que te digo, si ya está pagado, ya está hecho, ya, o sea, también es verdad. Ya no puedes reclamar nada. ¿Puedo contarlo todo entonces? A ver, el juicio no fue tan... Esto lo voy a contar un poco por encima, ¿vale? El juicio no fue tan grave porque había un testigo que no era de ninguno de los... Sí, pero eso no. Vale, eso no. Sabía yo. Pero bueno, si ya está, ¿no? Bueno, digamos que no se presentaron todos los... El que me iban a clavar por él, todo... Digamos que todos los testigos no vinieron al juicio. ¿Vale? Que todo salió bien, ¿no? Digamos que estos hermanos no son cualquiera. Pero esto son cosas internas, ¿vale? Esto vamos a dejarlo aquí, que son cosas internas que no queremos que nos repercuta. Pero bueno, hubo puntos muy divertidos en el juicio. El juicio lo hicimos muy bien. No. Quiero decir que el juicio, dentro de lo malo, Ilias, dentro de lo malo, el juicio lo hicimos muy bien. Porque, por ejemplo, cuando mi abogada les preguntó, y si vosotros no... Mi abogada siguió esta línea, ¿vale? ¿Ustedes estaban borrachos? Sí, estábamos muy borrachos. ¿Iban muy ebrios? Sí, iban muy ebrios. ¿Llevaban coche? No, hombre. ¿Pensaban conducir? No, nosotros nunca conduciríamos yendo borrachos. Y le dijo, ¿y entonces qué hacían dentro del parking? Ah, amigo, mi coche sí que estaba en el parking. Y la policía me quitó las llaves del coche y yo les dije, ese es mi coche. Ese Honda Civic que hay ahí es mi coche. ¿Te acuerdas el cabrón cuando se subió? Sí, el que se quitó la camiseta, ¿no? El que se quitó la camiseta nos jodió vivos en el juicio, porque el que casi muere, se quitó la camiseta, enseñó el cuerpo, todos los agujeros que tenía, estaba cosido entero el chaval, la verdad. A mí eso me puso la carne de gallina, ¿Estaba encima de mi hermano también? Sí, claro, es verdad, ese es el que estaba encima de Adnan, es verdad. Pero bueno... ¿Quieres que deja a mi hermano...? Desde luego que no, Ilias.
Eran muchos. Eran muchos. Eran muchos y haciendo cosas muy malas. Y hasta te acuerdas que hasta el policía lo dijo, eran demasiados. Eran muchos, claro. Si de hecho a ellos se les escaparon. Joder, se les escaparon como 15. Eran muchos. Pero, yo os digo, en el juicio... El chico este que iba con un coche de alta gama... Eso no lo vi. Y le dijo la jueza, pero eso que tiene que ver el juicio. Eso no... Ah, vale, sí, porque dijo que vosotros llevabais un coche de alta gama, sí, verdad. De hecho, dijeron hasta lo de las spinning, ¿no? Lo de las llantas que llevabais. No entiendo muy bien por qué. Bueno, total, yo os digo, después de las declaraciones de todos ellos, como fue el juicio 1 año y medio después, yo me acordaba de todo con pelos y señales. Ellos se pisaban todo el rato. Casi 2 años. Casi 2 años. Se pisaban todo el rato. Porque claro, ellos tenían que inventar una historia que les diera veracidad. No, más de 2 años porque me sacaron para ponerme otros 2 años. Bueno, sí, algo así pasó. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos mintieron un montón en el juicio. Pero mi abogada les pilló en todo. Mi abogada y la suya. No llevábamos el mismo abogado, ¿eh? Les pilló en todo. Entonces, a mí me quitaron los cargos por riña multitudinaria y por pertenencia a una banda, porque quedó muy claro, según las cámaras del parking, las cámaras de la pelea de fuera, que yo estaba solo y ellos aparecieron, él apareció en el parking. O sea, quedó muy... que no eran bandas organizadas, y lo de riña multitudinaria, en realidad yo era la víctima, y lo pude demostrar gracias al vídeo de la cámara de fuera del edificio en New Garamond, en el que se ve que ellos me esperan a mí tal y cual. Yo me libré, gracias a Dios, pero Ilias no, y es lo que me duele. Se tuvo que comer unos cuantos añitos, por desgracia. Pero en el juicio, yo os digo, el juicio iba todo que te cagas, cada vez que subía uno la cagaba más que el anterior, y más. Incluso reconocieron haberle tocado el culo a Cristina, reconocieron haberme pegado, reconocieron haber estado borrachos, haber entrado en el parking, cada uno contaba una historia distinta, una película. Hasta que llegó este cabrón y dijo, le pilló a su abogada, le presionó bastante, le pilló en un par de mentiras y dijo, sí, pero esto no me lo quita nadie. El cabrón se levantó la camiseta, se quitó la camiseta, en ese momento nosotros perdimos el juicio. En ese momento perdimos el juicio totalmente. O sea, se quedó en silencio la sala. Tenía todo esto lleno de coseduras, toda la espalda y en la parte de atrás, en el riñón. Ese tío se llevó 2 puñaladas, una de ellas le atravesó el riñón. Yo lo único que esperaba los 15 días después... Yo rezaba todos los días y llamaba todos los días para saber si ese chaval estaba vivo. Si ese tío llega a morir, para empezar yo no podría vivir ni con el remordimiento de que un chaval ha perdido la vida por mí, porque al final la pelea pues fue contra mí y él no se habría metido si no fuera porque yo estaba allí, ¿no? O sea, si yo no hubiera empezado esta movida, o si a mí la movida no me hubiera empezado, o si yo no hubiera defendido a Cristina o no hubiera hostiado a ese tío, esto no habría empezado. Y pensar que un chaval ha perdido la vida por una pelea mía, o que él se ha tirado toda la vida a la cárcel por una pelea mía, a mí eso me habría reventado. Entonces, bueno, cuando se quitó la camiseta ese chaval, automáticamente perdimos el juicio. Pero bueno. He perdido la vida. ¿El qué? Si no, que podría haber perdido la vida. Sí, pero no se lo deseamos a nadie, eso, Ilias. Si le das un puñetazo a una mujer, sí, pero bueno. Perder la vida. Bueno, visto así. Pero bueno, no la perdió y nos alegramos de que no la haya perdido. Ilias, yo siempre te estaré agradecido. Yo no sé si la situación a la inversa había respondido de la misma forma que lo hiciste tú. Siempre te agradeceré haber salvado la... Porque, a ver, es una conjetura que hago yo, que quizás no habría sobrevivido a aquello. Al ver tantos cuchillos y tal y cual, pues puede que no hubiera sobrevivido a aquello. También te digo que hasta que él llegó, yo ya había tumbado a 10. Pero es que eran imbéciles, borrachos y cuesta abajo. A mi hermano no sé con qué le pegaron, que también... Tu hermano le dieron... Consciente. No sé qué tenía, no sé con qué le dieron. Es que claro, como yo ya había echado el extintor, yo lo que venía de detrás no veía una mierda, en realidad. No, yo sí veía... No, claro, tú te metiste ahí, cuando bajó tu hermano, tú te metiste en el meollo, pero yo estaba como un paso más atrás. Entonces yo estaba con el extintor. Claro, cuando yo me bajé a por el extintor, no sé muy bien con qué le dieron a tu hermano, pero... fue una movida. También le pedían y le metieron en el calabozo. Sí, tu hermano también se comió, pero... Claro. Salió. Gracias a Dios salió. Yo me acuerdo que fuimos todos a la rueda de reconocimiento. Fíjate que en la rueda de reconocimiento casi no libramos porque unos dijeron a Adnan y otro a mí. Uno me señaló a mí y otro a Adnan, con lo cual ahí casi nos libramos, ¿eh? Fuimos todos los hermanos y yo. Entonces queríamos confundir un poco y casi nos libramos porque ninguno reconoció a Ilias. Fíjate. Y me traje a un amigo mío que me parecía... Que era igual, que éramos todos iguales. Sí, de hecho íbamos todos rapados, ¿no? Si no recuerdo mal, rapados, que no calvos. Pero yo, porque me rapé. Se rapó él y los tuvimos que rapar todos y sus hermanos se parecen un montón. Lo que pasa es que uno de los hermanos también estaba en la pelea. Entonces le reconocieron como que unos como el autor y otros como de los que estaban en la pelea. Sí, es verdad. Fue una movida muy tocha.
Entonces, a la pregunta que me habéis hecho de si alguna vez he temido por mi vida, este día, de verdad, yo pensé que no salía de allí. Hasta que aparecieron Ilias y Adnan, mis héroes sin capa. Ilias, gracias por todo. Espero que nos veamos prontito. En cuanto piséis Madrid, avísame. Y que os quiero mucho. Y siempre te pediré perdón por haberte Nada, no, hombre. eliminado esos años de tu vida. Eso no son perdones. Eso no... Bueno, siempre lo sentiré. Siempre tendré la sensación de que por mi culpa te robé unos cuantos años de tu vida. Y bueno, te agradezco mucho que dieras ese paso y salieras de ese coche. No todo el mundo lo haría y... No todo el mundo lo haría, ¿eh? Justicia de no entender de que ha sido una defensa Sí, a terceros. sí. En realidad sí. Lo que pasa es que en este país se llama legítima defensa y si tú llevas una fuerza Si tú superior... te llamas- si tú eres moreno y te llamas un nombre Sí, eso diferente, también, eso también. que no sea Juan, Sí, eso tampoco ayuda mucho. tú para adentro y Juan para afuera. Sí, eso tampoco ayudó mucho, la verdad. Que fuéramos supuestamente marroquíes no ayudó mucho. Una banda, ¿dónde han visto estos? Una banda de 3. Ilias. No, además los magrebíes son tan desorganizados que no son capaces de crear una banda. Joder, vamos cada uno por nuestro. Ilias, que te quiero un montón, que muchísimas gracias y que aquí me tienes toda la vida para todo lo que necesites. Intenta no meterte en más movidas. Nada, no te preocupes, tío. Un placer. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Venga, cuídate. Adiós, guapo. Nunca habíamos hablado de ello, la verdad. Nunca le habría preguntado si volvería a hacerlo. Cuando me ha dicho lo haría una y mil veces. Es que este tipo de personas, imagínate. Pues esto es lo que me ocurrió en el New Garamond. Esta es la vez que yo más miedo he pasado en mi vida, digamos, o que más... Bueno, en realidad miedo no, pero que más cerca he visto, más cerca me he visto de no terminar un día, digamos. Cuando ves a estos 20 imbéciles con cuchillos y tal y cual, con ese pedo, que parecía que estaban dispuestos a usarlos. Borja, eres el Cid del siglo XXI. No, él sí. Lo que pasa que, claro, bueno, pues al final cuando es tu vida o la de ellos, pues hubo 6 pinchacitos por ahí. Yo nunca había visto un pinchacito porque el que me dieron a mí nunca lo vi. A mí me dieron un pinchazo en la cubierta de Leganés. Ese no, ni siquiera me enteré. Hasta media hora después, bueno, 10 minutos después, que me dijo Iván, ¿tienes sangre en el pantalón? Joder, chorreaba sangre como... Pasa que al ser unos vaqueros no se veía mucho la sangre. Chorreaba sangre como si no hubiera un mañana. Me pincharon en el culo, entonces empecé a chorrear, pero debía ser un corta uñas o algo así. Me pinchó muy poco, o sea, no llegó ni a 6 centímetros. Mierda, menos. Pero me dolía el culo. Me pincharon, pero yo no me enteré en ese momento. Por supuesto, era un magrebí. Ricky Edit ha explicado lo que ha pasado con su exnovia. Ah, mira. Podemos salir de dudas. ¿Qué lo ha explicado en un vídeo? Bueno, pues esta es la historia del New Garamond. Algún día os presentaré a Ilias en persona si quiere dar la cara y ya está. Voy a ver si ha hecho un vídeo Ricky. No son las 11:30, tampoco tardaré mucho en acostarme. Una muy buena historia, la verdad. No es buena. Fue muy dura. Mañana sube el vídeo de lo que pasó con su exnovia. Tiene pinta de experimento social. No puedes meter una V mayúscula. No puedes meter una V mayúscula en nada y llamarlo experimento social. No, es gravísimo. Es funamiento público, de todas las maneras posibles. Lo pintes como lo pintes, eso es funamiento. Ricardo Ediciones ha subido este tweet hace un rato. Es él con la zorrita sentada encima. Zorrita, ya sabéis que es por el animal, porque él es un zorro y ella es una zorra. En su Twitter ha subido un vídeo de 8 segundos. No puedes estar creando contenido ni jugando con esto si tú mismo o ella misma habéis metido una V mayúscula por medio. Hacer un experimento social con una discusión entre una pareja y tal igual, pero no metas una V mayúscula entre medias. No se puede. No. Con eso no hay contenido y con eso no hay bromas. Eso es un funamiento público y con derechos. Con derecho. O sea, ese tío habría que funarle y estaría bien, funado. Sí. ¿Cuánto has adelgazado, Borja? Estoy en 83 ahora y yo me fui a Valencia pesando 94. Lo de la V mayúscula sí es muy grave, sí es todo falso. Es gravísimo, gravísimo. Los hombres le funan y las mujeres le funan más. No se puede. Deja a Ricky, que ya tiene bastante, Borja, no ser malo. Se ha metido en un jardín en solito. Yo no tengo por qué saber las historias que pasen en su casa. Señores, como siempre digo, no estáis solos. Es que me viene cacota otra vez. Como siempre digo, no estáis solos y si me dejáis será un placer seguir acompañándoos en este viaje. Y recordad
Si no sois parte de la solución, seréis parte del problema. Gracias, Ilias. Adiós.